Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más en el canal, en esta oportunidad transmitiendo desde nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Fairuz y siempre es un placer enorme compartir con todos ustedes. Como siempre, quiero invitarlos a todos a que nos dejen acá debajo en el espacio de comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan, y del lado derecho en el lobito de pensamiento con el signo de interrogación van a poder dejarnos todas las preguntas y dudas que tengan, porque las vamos a responder en directo con nuestra invitada, que me hace muchísima ilusión traer al espacio, a la pantalla el día de hoy. Ella es Lola Martín, con quien vamos a estar hablando sobre el programa que nos identifica y que nos limita. Tenemos mensajitos desde Rosario, muchísimas gracias por acompañarnos. Lola ha estado en otras oportunidades acá en el canal, quiero contarles un poco sobre ella. Es formadora y acompañante de enseñanza iniciática, también coach cero, numeróloga cabalística, y es siempre un placer enorme compartir con ella. Así que yo voy a traerla a la sala. Vamos a darle el espacio para que se sume. Vamos a ver, ahí le estoy viendo la invitación. Ahí estoy mejor. Lola, ¿cómo estás? Hola, Fairuz, muy contenta, un placer estar aquí contigo y en directo y con todos los demás que estén escuchando esta intervención. O sea que un placer y un honor para mí. Lola, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer tenerte acá en el canal. Bueno, con un tema tan interesante vamos a estar hablando de los patrones o de los programas que nos condicionan. Esto es súper importante porque a veces vivimos la vida en la que lo vivimos, pero no tenemos idea que nos está condicionando algo más. Sí, bueno, yo nada más empezar quería comentar el foco desde el cual voy a compartiros esto con vosotros, que es desde la enseñanza iniciática, ¿no? Que tiene una visión concreta. Entonces, primero, antes de nada, explicar qué es esto, ¿no? ¿Qué es un camino iniciático? Porque si no, quizá no es para que me comprendáis mejor desde el punto de vista que yo voy a enfocar, ¿no? Este tema. Bueno, el camino iniciático es el camino que nos lleva a lo divino. Entonces, necesitamos una fuerza divina, que la divinidad en nosotros esté despierta, y para eso hay diferentes ayudas, ¿no? Nos podemos ayudar principalmente de dos caminos diferentes. Un camino puede ser el religioso y otro camino puede ser el iniciático, para conectar con esa parte divina. Es decir, que siempre que hablemos no siempre que hablemos de lo divino hablamos de lo religioso. Entonces, ¿la religión qué es? Pues es una energía. Tu energía es una creencia, está basada en una creencia que se conoce como Dios, y es una energía personal. Personal porque tiene un nombre, llámese Buda, llámese Mahoma, llámese el que quiera, pero no es apersonal. Entonces, a esas energías nosotros le ofrendamos, y le ofrendamos a esa divinidad, y en cambio que nos dé una energía que nos va a nutrir con su información para que nos libere de algo, de un proceso kármico, por ejemplo, en nuestro personal, ¿no? Entonces, esa divinidad en la religión tú la encuentras a través de una deidad. Y para esto se nos solicita como un intercambio, un camino que yo respeto profundamente. Todos los caminos son verdades, pero nosotros en el camino iniciático, dentro de estas dos opciones, es cuando tú te encuentras a ti mismo, y es un camino apersonal, no es personal. Es decir, te encuentras a ti a través del crecimiento y del desarrollo en sí mismo, de encontrar tu propia divinidad. Y para eso puedes utilizar rituales, liturgias, para tu propia transformación. Entonces, desde la enseñanza iniciática, esta es la visión que hay. Es decir, yo utilizo absolutamente todos los recursos que pueda haber, enseñanzas ancestrales, cábala, lo que sea, para dirigirme hacia esa divinidad. Pero ninguno de esos recursos me utiliza a mí. Es decir, absolutamente todas y cada una de las sabidurías las utilizo a mi favor. Y desde el momento que soy yo quien las utiliza, esas sabidurías o esos caminos no me utilizan a mí. No me identifico absolutamente con ninguno, sino que utilizo todos y cada uno de ellos. ¿Y qué sucede cuando eres tú quien utiliza
esas sabidurías o esos caminos, y no esos caminos son los que te utilizan a ti, que llegas a salir de ese programa, es decir, llegas a la existencia. Cuando tú estás en la existencia, tú ya no estás dentro de tu programa. Cuando estás dentro del programa es cuando te sientes identificado con cualquiera. Pues yo soy tal horóscopo, o yo soy tal número, o yo soy tal sendero de la cábala, ¿no? Todo eso es un programa, o un programa local o temporal, depende del lugar que vivas y la época que vivas. También puede estar sujeto a mi código genético, ¿no? Lo que ha vivido mi familia. Pero cuando tú llegas a la existencia, tú ya no permites que esos programas, que al final, al fin y al cabo son que otros decidan por ti lo que tú tienes que hacer aquí, sino que la decisión es tuya, tú ya eres consciente de tu misión que quieres y la que tienes. Si no eres consciente, elegirá tu programa, es decir, ¿cuándo funciona tu programa? Cuando tú estás en ausencia. Cuando tú estás en presencia, eres tú quien elige. Y en ese momento ya estás fuera de tu programa. Y cuando no, eliges ese inconsciente, ese karma, esa genética, ese fruto del colectivo, porque tú no lo estás eligiendo. Entonces, si tienes un propósito en tu vida, desde la iniciación lo has elegido tú. Y si no lo has elegido tú, es algo que tienes que resolver. Porque cualquier falta que tú tengas, sea en el área que tengas, que tú no hayas elegido vivir, ya sea en tu economía, en tu salud, en tu estado emocional, en tu conexión espiritual, en tu capacidad psíquica para mover energía, pues todo aquello que tú no lo eliges de manera consciente lo está eligiendo esa energía por ti. ¿Y qué sucede cuando estamos en nuestro programa? Pues eso, que nos suceden cosas que no deseamos. Por ejemplo, de repente nos encontramos pensando en cosas, estoy dando muchas vueltas a la cabeza. Realmente no me apetece estar así. No estoy eligiendo mis pensamientos, es decir, mi existencia no está en mis pensamientos. No soy consciente de cómo respiro, es decir, mi existencia no está en mi respiración. No tengo el dinero que quiero tener o no tengo el tipo de relación de pareja que quiero tener o tener pareja o no tenerla, o el trabajo que quiero tener o dónde quiero vivir y cómo quiero vivir. Desde este punto sucede algo que cuando no lo hemos elegido es cuando estamos en sufrimiento. Por lo tanto, si tú estás sufriendo, tú no estás en tu existencia, tú estás dentro de un programa. Entonces, nosotros tenemos que ver si lo que está ocurriendo es algo que pasa a través nuestro o es fruto de nuestra decisión. Esto es lo primero, porque si no, si yo no estoy en mi existencia, no seré capaz de tener los resultados que yo quiero. Entonces, dime, Lola, Fairut. perdona que te Claro, interrumpa. ¿Cómo reconocemos entonces si estamos viviendo a través de estos programas? si estás sufriendo, por ejemplo, esto es una clave. O sea, tú estás sufriendo, pero lo que no sabes es que sufres porque lo eliges. Eso todavía no lo sabes. Entonces, cuando tú vives esa vida que no elegirías vivir, eso es otra identificación de tu programa. Y nos lleva a ese dolor, a ese sufrimiento. Pero no eres tú quien elige. Hay alguien en ti o hay algo en ti. O eliges sufrir. No creo que alguien de manera voluntaria elija sufrir. Entonces, hay algo a través de ti que es ese programa, algunos le llaman ego, otros le llaman programación también, o le llaman cronos. Entonces, ese sufrimiento es ese programa que has podido heredar de tus padres, de tus abuelos, de tu colegio, de tu ciudad. Pero en realidad, si lo sabes bien, tú nunca has tenido problemas en tu vida. Lo único que has hecho es adquirir o adoptar, como estabas en ausencia, algo escrito, una enfermedad escrita en el colectivo, una situación escrita en el colectivo, tú te lo has creído, lo has asumido y la has atraído a ti. Da igual que sea crisis, enfermedad, sufrimiento, lo que has hecho es asumirlo y encarnarlo en tu propia vida. Esa crisis, esa enfermedad, esa alteración escrita en el colectivo o en tu familia, llames como lo llames. Llámale gripe, llámale como quieras, pero lo estás encarnando por elección aunque no lo sepas. Y tú, como tal, en puro inocente, lo único que llevas es esa programación religiosa, genética, social, cultural, familiar, que realmente están eligiendo por ti ese sufrimiento, pero tú no eliges sufrir. ¿Y por qué te olvidas
de ti, de tu presencia. Bueno, para eso tienes que darte cuenta de los miedos que tienes. Cuando tú vives, que eso es la manera de identificar el tipo de programa que tienes. ¿Tú qué vida tienes? ¿Normalmente tienes miedo? Vale, ese miedo, ¿qué historia tiene? Por ejemplo, una situación económica que yo estoy atravesando. ¿De cuántas maneras las puedo observar? Porque lo puedo observar desde muchas historias distintas, ¿no? Respecto al proceso en el que yo estoy viviendo. Y de esas historias distintas, ¿con cuál resueno más? Por ejemplo, imagínate que estoy en un problema, bueno, en un programa, no en un problema, porque son retos, en un programa de carencia. ¿Cómo sé yo que estoy en un programa de carencia o de infravaloración? De repente no soy valorada en casa, no se valora mi trabajo, no se me valora en mi casa, en las cosas que hago. Me siento infravalorada, bueno, es que mi hijo directamente se va y no se despide, ni mi pareja tampoco. Hay una infravaloración en las cosas que yo hago, por lo tanto, yo puedo identificar que estoy en una historia de falta de valor o de infravaloración o de carencia. O a lo mejor me doy cuenta que me engañan mis hijos, me engaña mi pareja, me encuentro muchas historias de gente que me habla sobre engaños, ¿no? Veo el mundo simbólico, me doy cuenta que estoy en una historia de engaño. Y me di cuenta que ese es el programa que yo tengo que trabajar en mí y el que tengo que hacer en mí. Da igual que si tenga miedos, lo que tenga, siempre lo busco en lo que me ocurre en mi día a día. ¿Qué es lo que me refleja lo externo en lo que me está pasando? A través de esos filtros de lo que me ocurre, puedo ver en la historia en la que yo estoy y la puedo sacar a nivel ritual o también, bueno, aparte de nivel ritual, que esto es importante, esto es lo que trabajamos en la escuela muchísimo, porque las enseñanzas iniciáticas, su base, su verdad y su realidad es el mundo simbólico. Y en el mundo simbólico trabajamos con simbolismo. Y el simbolismo se trabaja también con los rituales, porque es una manera muy importante de mover la estructura psíquica que tenemos. Si tú quieres cambiar algo que está en ti, que está colocado en tu psique, tu programa, yo puedo mover ese programa a través de una representación, de un mapa, a través de un ritual, a través de unas ofrendas. Yo puedo gestionar y mover todo eso de los mundos sutiles y que se encarne en mi vida y en mi estructura psíquica. Y para esto, lo más importante de todo, si tú quieres sacar el programa, es que tienes que asumir que todo lo que tú ves, todo lo que tú vives, no es real. No es un mundo real, es el resultado final. Pero el verdadero mundo, el mundo físico, el mundo que nosotros vemos, no es en sí el mundo, es el resultado final de un proceso multidimensional, que es este mundo como tal. Es así, es por el resultado de ese proceso multidimensional. O sea, bajamos por diferentes escalones y hasta que tú llegas a vivir una experiencia. Y esa experiencia que tú vives es el resultado de un proceso que va emanando esas energías de otros niveles de conciencia. Entonces, cuando tú asumes que este mundo es irreal y que este mundo en sí ya es un programa, vas viendo más evidente este programa. Es decir, lo que tú ves externo a ti, ves que tiene que ver con algo interno a ti. Hoy he compartido en redes una frase muy importante que quizá puede resumir de manera más fácil lo que estoy diciendo. Es que los demás no se portan contigo como tú te portas. Los demás se portan contigo como tú te portas contigo. No como tú te portas con ellos, sino como tú te portas contigo. Por lo tanto, el mundo externo me habla de mi programa. Y en vez de enfadarme, me da a entender, no me da a entender, lo pone de manera muy clara. Si yo estoy en conflicto, me encontraré con gente por la calle que está discutiendo. En mi camino me encontraré algún accidente de tráfico que ha pasado. Habrá conflicto, habrá información de conflicto a mi alrededor y eso me estará diciendo que yo me trato a mí desde el conflicto, que tengo que resolver el conflicto en mi mundo. Da igual con quién o con qué el conflicto. Y de esta manera puedo sacar el programa de conflicto para que todo a mi alrededor deje de mostrarme esa realidad y que cambie y que pueda empezar a ver cosas de manera más bella. Personas que están en armonía, mi vida es más armónica.
¿no? La gente más educada, más correcta, me encuentro con gente más agradable. Digamos que la realidad literalmente son energías que van entrando y se van filtrando desde diferentes dimensiones. Entonces, primero entra en la dimensión de la palabra, luego entra en tu imagen mental y a partir de ahí empiezan a haber filtros de la percepción. Entonces, empezamos a ver las cosas desde lo que hemos creado con nuestra palabra, desde lo que hemos sentido a través de lo que hemos dicho. Si yo quiero sacar un programa de carencia, puedo decir, venga, voy a decretar que soy abundante, ¿no? Para esto hay muchos ejercicios de decretar, soy abundante y yo me creo. Tú puedes decir con tu verbo, y está bien porque el verbo se hizo hombre, es decir, se materializa lo que tú dices con tu palabra. Pero cuando dices esto con tu verbo, realmente lo estás sintiendo. Entonces, el primer paso es el verbo, pero ¿cuál es tu sentir? ¿Me siento abundante de verdad o lo estoy repitiendo como un loro? Entonces, el siguiente paso es que yo lo sienta y lleva diferentes tiempos. Tendrás que estar repitiéndolo un tiempo hasta que tú lo llegues a sentir en ti. Cuando tú lo llegas a sentir en ti es cuando pasas a la siguiente dimensión hasta que se llega a materializar en tu existencia. Pero también está la coherencia, es decir, yo quiero sacar un programa de carencia, pero mi palabra no para de hablar carencia. Mi sentir es tener miedo a que no me llegue a fin de mes lo que tengo. Por lo tanto, es de carencia. Voy al supermercado, busco lo más barato o ahorro algo para pagar porque tengo miedo de no cobrarlo el mes siguiente. Estoy decretando que soy abundante y tengo miedo de que el mes que viene yo eso no lo podré pagar. No estoy confiando, no estoy en la coherencia. Por lo tanto, una cosa muy importante es la coherencia en la magia. Si tú no tienes coherencia, tú nunca vas a poder manifestar la magia. Son procesos. Entonces, si tú quieres sacar tu programa, piensa en lo que te viene a tu mente. Tú quieres desear algo y de repente te vienen peros. ¿Esos peros de dónde vienen? Vienen de un programa. Miren, Lola, recién hablabas de la coherencia y yo creo que esto es súper importante caer en lo que acabas de decir, que queremos un cambio, queremos hacer algo, pero pensamos, actuamos y hablamos totalmente diferente. Entonces, ¿cómo genuinamente alinearnos o ser coherentes con mis acciones, con mi palabra y con mi pensar? por eso precisamente he empezado hablando de la enseñanza iniciática, la visión iniciática, porque es un giro de 180 grados en tu vida. No tiene nada que ver lo que has hecho hasta ahora. No hay coherencia en todo lo que hacemos. Digamos que vivimos en una sociedad de pastilla. Es decir, yo me quiero tomar una pastilla o quiero decir 3 frases mágicas o 3 palabras mágicas o un conjuro mágico, pero mi vida no es coherente ni con ese conjuro ni con lo que yo hago. La magia no te va a Lola, perdona funcionar. que te Sí. interrumpa. ¿Te puedes alejar un poquitito Ah, más sí, del sí. celular o si quieres Sí, lo así. apoyas en la mesa porque estás como muy cerquita? Vale, así mejor. Ahí Es que no lo estamos puedo mejor. apoyar porque está el casquito abajo y se cae, por eso, Si lo perdóname. sacamos, a ver si te escuchamos bien. Vale, ¿Quieres probar? ¿me escucháis? Ahí te escuchamos. Vale, perfecto. Si quieres te Mejor. lo sacas y estás más cómoda. Fantástico. Bueno, pues entonces lo que os comentaba es que vivimos en una sociedad de pastilla, que queremos decir 3 palabras mágicas, un conjuro mágico, pero tú no quieres hacer nada, tú no estás en presencia en todo lo que está ocurriendo. Por lo tanto, quien está haciendo ese conjuro o quien está diciendo esas palabras mágicas, esto es lo más conocido, ¿no? O un número. Si repites este número, si repites este conjuro, sé coherente en tu vida. Esto es súper importante. Tú no puedes depender de todo esto. No puedes depender de que seas Géminis, que seas Acuario. Nosotros en la enseñanza aprendemos la astrología desde un punto de vista totalmente diferente. Es decir, nosotros no nos superitamos. Usamos esos arquetipos que para nosotros son arquetipos para hacer magia en nuestra vida y lograr lo que queremos. Pero no estamos bajo ese yugo, ¿no? Porque hay diferentes niveles de conciencia. En el 4.º nivel de conciencia, bueno, el 3.º son todos estos programas astrológicos, numerológicos, todo eso. Pero tú cuando estás en el 4.º nivel de conciencia ya no eres utilizado por ninguno de esos programas, eres tú quien elige esos programas. Es decir, yo voy a utilizar esto, pero no me supedito ni que Mercurio esté retrógrado, ni que no, es que faltaría más.
¿Cuándo funciona eso? ¿Funciona? Por supuesto que funciona. Por supuesto que funciona la influencia de los astros. Por supuesto que funciona Mercurio retrógrado. Por supuesto que funcionan todas esas palabras. Pero ¿cuándo funcionan? Cuando tú no estás. Cuando tú estás en presencia, eres tú quien elige. Y no va a elegir nadie por ti que no seas tú. Porque si eres manejado por esas influencias, realmente estás dentro de un programa. Llámale astrología, llámale numerología, llámalo como quieras, que nosotros usamos. Nosotros usamos. No somos usados ni por los astros, ni por los números, ni por absolutamente nada. Porque cuando nosotros nos utiliza algo, estás en ausencia. Llámalo como se llame. Y encima los unimos. Yo es que como soy Géminis, pues me disperso mucho. O yo, como soy tal, ¿no? Entonces me meto en esta historia, pero vamos a ver, ¿dónde he firmado yo en esta vida de manera consciente que asumo eso? Fairuz, es como si te digo, mira, tú me tienes que pagar todos los meses $100. Tú lo asumes y me lo das. Claro. Pero no hemos firmado nada. Cuando tú estás en ausencia, asumes, no cuestionas, lo sigues, pero cuando te pongas a pensar, dices, pero yo he firmado aquí que quiero el sometimiento de mi abuela. ¿Lo he firmado? No. Entonces, cuando tú te das cuenta de todo esto, es algo que has asumido como real en ti. La enseñanza iniciática no está sometida. Nosotros nos responsabilizamos y nos hacemos dueños de nuestro propio código genético. O sea, ya llegamos a un nivel en el que agradezco, honro a mis padres, pero yo elijo por mí. Yo no soy mis padres, yo no soy mis abuelos, yo no soy el día que nazco, sobre todo porque hay muchos tipos de calendarios. Las logias iluministas llevan otro tipo de calendario. Entonces, bueno, habré sido acuario aquí, pero a lo mejor en otro calendario no lo soy, ni tengo el mismo número. Asumo unas lógicas, esos programas que sí que son necesarios. Entonces, estos programas son necesarios ¿cuándo? Cuando tú no estás. Y esto lo podéis ver porque os podéis tirar 20 años haciendo todas las técnicas que deseéis basaros. A ver, yo soy numeróloga cabalística, llevo 26 años estudiando las sabidurías ancestrales, ¿no? Entonces yo todo esto entiendo, pero cuando pasas a estar tú en presencia, saltas y dices, perfecto, ahora yo soy quien utiliza este programa y de esto lo contrato y de esto no. Y de mi familia y de esta abuela contrato la valentía, porque yo quiero, porque lo asumo y elijo que asumir, pero no asumo el sometimiento o no asumo otra cosa, ¿lo entendéis? Entonces, cuando tú estás en un programa, te estás escudando o escondiendo detrás de cualquier cosa menos en ti. Entonces, esto es importante, todo esto va a funcionar, sí, y funciona. Si estás en ausencia, nosotros somos como un ordenador que necesita un programa. Si nosotros no estamos en presencia, no estamos con ese programa, no funcionaríamos. Entonces, tiene que haber ese programa. Está bien que exista, pero ¿por qué no? La vida es una ficción, la vida es un juego. Y el mago es quien se atreve a vivir su propia ficción. Elige tú la película que quieres vivir, que sí, que es otro programa, pero es un programa elegido por ti. No otros que no eres tú eligen por ti. Lola, me está encantando esta conversación contigo. Me parece muy lindo cuando decías estar en presencia, es también el hacernos responsables y el reconocer que tenemos ese poder, que yo creo que es fundamental que lo tengamos presente. Ese poder es nuestro. Eso es, la clave está en lo que has dicho. Nada existe hasta que no lo reconoces. Si yo no reconozco mi divinidad, no existe. O sea, si yo no reconozco que existe esta taza, no va a existir. Pero en el momento que la reconozco, ya existe para mí. Que esto pasa a nivel ancestral también. Una montaña sagrada, bueno, una montaña es una montaña, pero en el momento en el que yo la reconozco como sagrada para mí, esa montaña me responderá. Pero para eso tendrás que reconocerlo. Y lo más importante, antes que reconocer lo demás, es que reconozcas tu propia existencia. Esto lo hacemos nosotros en la primera clase de la formación del manual de existencia. En la primera clase, reconoce tu existencia, porque si no reconoces que lo que has vivido hasta ahora
no es tu vida, sino un programa a través de ti, no vas a poder continuar. Entonces, ahí tienes que reconocer tu propia existencia y la reconoces delante de las 4 orientaciones de la Tierra, que ya no te buscas más en otros, que ya eres tú, ya estás aquí, ya ocupas tu lugar. Y ya lo demás lo estudiarás para utilizarlo tú, a tu favor, como tú quieras. Y yo de esto, de cáncer, elijo esto y no firmo esto. Y de este signo cojo esto y no cojo lo otro. Y si no, probarlo. Yo os animo a que probéis a ver a cuántos os funciona la magia o cuánto tiempo os funciona, porque se pueden hacer truquillos de magia así un poco baratos, digamos, y rápidos, ¿no? Pero realmente, ¿qué hace el mago? ¿Qué hace el alquimista? ¿Qué hace? Se responsabiliza de su vida, hace un trabajo interno brutal para conseguir ese oro interno que lo manifiesta fuera. Y utiliza todo lo que pasa, es decir, que coge todo el plomo, todo lo que le pesa de su vida y lo convierte en oro. Así que cuanto más plomo tienes, cuanto peor lo hayas pasado o pases en la vida, más oro vas a tener. Y esto es lo que hace el alquimista y el mago. No es una víctima de lo que le ocurre, no busca remedios. Si yo tengo, imagínate, un cáncer, yo tuve un diagnóstico en el 2016, el 30 de noviembre, de que duraba menos de 3 meses. Y elegí coger las riendas utilizando a mi favor. A los 20 días el diagnóstico fue curación espontánea. Entonces, tú puedes elegir lo que quieres vivir. Si no, es que te estás adaptando y te estás sometiendo y estás dando por hecho un programa que no has firmado. Entonces, yo insisto, el iniciado es quien existe y el profano es quien vive, pero no existe, sino que una vida no tiene una vida le tiene a él. Nosotros tenemos una vida que es una existencia y que es elegida. Y esto es básico para nosotros. Y desde ahí es de donde funciona la enseñanza iniciática y el proceso, que es un proceso de vida, que mientras que estemos pues, en esta escuela divina que se llama Tierra, pues es nuestro proceso y lo vamos a usar. Y nosotros evolucionamos desde otro punto totalmente diferente. Y esta es la Lola. base de la visión. Lola, nos hablaste hace un ratito del manual de existencia, que es una formación que va a empezar, si no estoy mal, ahora el 13 de abril. Quiero pedirte, por favor, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre esta formación. Sí, bueno, la formación empieza el 7 de abril, finalmente el 7 de abril. Es la 6ª edición del Manual de Existencia. Y bueno, es una formación, como dice bien el nombre, es un manual para existir. Si tú quieres existir, este es el camino. Es una formación muy profunda, es un proceso de vida de 9 meses que está dividido en 3 trimestres. Esto es por una parte la formación y luego aparte también hay una comunidad del origen, que es aparte de la formación, pero que también se habla de muchos temas iniciáticos y que va como bonus extra para quien confíe y quien se haga responsable de su propio recorrido, de su propia existencia, pues si se inscriben antes del día 2 para que nosotros podamos acomodar todo, tiene este bonus de regalo pertenecer durante el tiempo que se inscriba a la formación a esta comunidad porque tiene una inversión aparte, entonces tiene ese regalo, ¿no? que por trimestre son 66 euros, entonces esto lo tiene de regalo si alguien se inscribe antes del día 2. Nosotros en esta enseñanza hacemos rituales, nos movemos en el mundo simbólico. Fíjate que tú y yo estamos hablando castellano, pero hace 200 años el castellano ni se parece, pero un símbolo que sea milenario significa lo mismo antes que ahora y nos mueve, da igual el idioma que hables. Entonces nosotros nos movemos desde las enseñanzas iniciáticas, desde muchas visiones de Queros, logias iluministas, también usamos conocimientos de masonería a nuestro favor, utilizamos absolutamente todo, pero siempre teniendo la visión de la humanidad incluida, ¿no? Es decir, no pertenecemos a ningún dogma, porque la enseñanza original no pertenece a ningún dogma, pero a su vez todas las enseñanzas contienen dogma y enseñanza original. Pues la enseñanza de Manual de Existencia ha cogido la enseñanza original de todo para que puedas existir en ti. Es un proceso que cambia tu vida totalmente.
Tú puedes hacer todo lo que tú desees, pero te aseguro que si tienes una visión profana, tu resultado. Por eso decía que si yo he pasado con un cáncer o alguien ha pasado por una enfermedad fuerte, ¿de qué te sirve sanarla si no sabes qué te quiere decir? Entonces, no solamente es sanarla, sino que en qué contribuye a mi evolución y en mi vida lo que ha pasado. Sea por lo que pases, una ruptura de pareja, una pérdida de tu casa, ¿de qué te sirve haber pasado por todo esto si no tiene un sentido? Cuando tú le entiendes que todo tiene un sentido, ves el sentido desde el mundo simbólico, puedes modificar absolutamente lo que quieras. Pero antes tendrás que existir. Y desde ese punto, ya en los primeros 3 meses te cambia totalmente la visión de tu vida entera. Todo lo que hayas vivido no tiene nada que ver con lo que vivas ahora. Entonces, bueno, quien se quiera poner en contacto incluso para ver una masterclass y un curso gratuito que ofrecimos en la intervención de Mindalia, pues también lo puede ver grabado y allí hay algún alumno que habla de sus experiencias de cambio, ¿no? Funciona sí o sí, y estamos en un mundo dirigido por iniciados, que no se nos olvide, y ser un profano ya no es una opción. Bueno, para todas las personas que nos estén escuchando, que quieran hacer esta transformación, tomar el control, como lo hablamos hace un ratito, hacernos responsables, aquí debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de Lola Martín y su escuela para que puedan ustedes también sumarse a esta formación que se da o que empieza el día 7. Así que no olviden inscribirse antes del 2 para que, bueno, tengan los beneficios de los que ha hablado Lola hace un ratito. Lola, si te parece, tengo algunas preguntitas Claro. por acá por el chat. Niriad, de LT Niriad, dice, nunca tengo para disfrutar y siempre me lleva a la frustración. Tengo miedo a morir. Bueno, realmente el miedo a morir parte de un miedo a los cambios. Es decir, no solamente tendrás miedo a morir, sino que te da miedo cambiar de trabajo, te da miedo dejar una pareja, te da miedo, que todo parte de ese miedo a morir. Bueno, eso parte de un programa que tienes que observar de dónde viene, pero tuyo no es, porque no creo que tú ya hayas elegido tener un miedo a morir. La muerte nosotros la trabajamos en la enseñanza. De hecho, tenemos rituales porque la muerte es un ente que tiene vida. Entonces, a la muerte o le entregas tú cosas o ella elige por ti. Es decir, le tengo que entregar algo que ya no me sirve, una relación que no funcionó, o mis miedos, o mis enfados, o aquel trabajo que ya terminó, cosas que ya me lastran de mi pasado, se lo tengo que entregar a la muerte, porque si no, ella elegirá qué se va a llevar, que puede ser un brazo, un hígado o tu vida entera. Entonces, cuando tú tienes una buena relación con la muerte, porque es un ente y tienes que relacionarte con ella, entiendes el sentido de lo que dice, la entregas. Nosotros tenemos rituales de entrega para la muerte literales. Nos damos cuenta que realmente no la entregas a la tierra, que es a la muerte, sino que la transmuta y la transforma en algo, en enseñanza, en un proceso. Ese es tu plomo, ese es tu plomo que tienes que convertir en oro, que es tu miedo a la muerte. Así que te toca hacer ese proceso. Ya sabes cuál es tu programa. Tu programa es de miedos. Así que tendrás que usarlo a tu favor, ver el sentido de lo que te quiere decir, cambiar tu relación con la muerte, transformar ese plomo en oro, que será en una enseñanza y en una evolución. Porque ¿para qué te sirve quitarte de ese miedo que llevas lastrando si no evolucionas y no consigues nada a cambio de vencerlo? O sea, las dos cosas. Vencerlo. Gracias, Lola. Un placer. Gracias, Lola, por responder. Desde Italia, Luis nos dice, ¿es posible, perdón, cómo evitar transmitir estos programas limitantes a nuestros hijos? Bueno, igual que nosotros, bueno, primero que los solventes en ti. Que los solventes en ti, porque igual que dije la frase al principio, tus hijos te van a tratar no como les trates a ellos, sino como te tratas tú mismo. Entonces, cuando tú cambias esos programas, tú te empiezas a tratar de otra manera y tus hijos también. Por ende, vuelvo a repetir, tus hijos no te tratan como tú les trates, tus hijos te tratan como tú te trates. Entonces, si tú lo que quieres es eso solventar, no obstante, cuidado. También tenemos que reconocer la existencia de nuestros hijos. Nuestros hijos, por ejemplo, yo he hecho rituales con mis hijos para que me saquen no como madre, no como mamá biológica sí,
Pero como madre, que es un arquetipo que lo puedes poner en la tierra o en cualquier cosa que tú elijas, sí. ¿Por qué? Para que ellos no sean yo ni yo ellos. Es decir, que no cumplan mis expectativas ni que ellos dejen de ser ellos para ser yo. Esto es muy importante. Son mis hijos, yo soy su madre, pero en ningún momento yo soy ellos ni ellos soy yo. Entonces, estos trabajos se hacen mucho porque como no se haga, no se integre, pues va a haber problemas de no saber estar en el lugar en el que estás, nunca vas a estar a gusto en el lugar en el que estés y por otro lado nunca podrás ir más allá del lugar donde estés, no vas a saber salir de donde estás. Que estos son temas mucho más extensos pero que tienen que ver con el padre y la madre. Muchas gracias, Un placer. Lola, por esta respuesta. Cris nos dice, mi marido ha caído en un bucle. Cuando no le duele una cosa, le duele otra. ¿Qué le podría decir para que entienda que es su mente? Bueno, ¿qué le podrías decir? Sería la sociedad de pastilla. ¿Qué numerito, qué palabra él tiene que elegir? De todas maneras, juzgamos como malos los momentos, digamos, la noche oscura del alma, ¿no? Cuando estamos en una crisis existencial, cuando está en Cábala te habla de eso. La sefirá escondida es Dat, y Dat es justo la que hay, por encima de Dat está Keter. Tú no llegas hasta tu divinidad hasta que no pasas por tu noche oscura del alma. Es decir, que felicidades si estás en un proceso profundo, porque solo desde ahí te permite entrar al puro vacío y desde el puro vacío solventas. Pero esto es una elección. Y le recuerdo, era Cris, ¿verdad? Cris. Bueno, recuerdo a Cris que tú no eres tu marido, que él tiene que elegir lo que desea. No puedes ser la salvadora, que nosotros trabajamos mucho, trabajamos 33 arquetipos, más de 33 arquetipos. Entonces, el arquetipo del salvador, cuando nosotros intentamos salvar a nuestros hijos, a nuestro marido, a quien sea, recordar que el salvador tiene otro arquetipo, que es el traidor. Porque nosotros, el Salvador lo que tiene es que no confía en el brillo de los demás, no ve su fuerza, no ve su brillo, piensa que no son capaces y que tienen que ser salvados. Mucho cuidado, porque va a aparecer el arquetipo del traidor. Por eso dicen los padres, le he dado todo a mis hijos y qué ingratos son, ¿no? Claro, es un alma que viene a evolucionar. Tú no confías en su brillo, te piensas que no es capaz, le das todo, todo hecho. Te va a traicionar porque no le has permitido evolucionar. Entonces, muy importante que confiemos en esto. Lola, muchísimas gracias por responder, por habernos acompañado. Se nos ha pasado volando el tiempo, pero bueno, decirte que ha sido preciosísimo contar contigo en esta oportunidad. Te dejo un abrazo grande a ti y a toda la comunidad de Mindalia, que si les ha gustado este live, todo lo que hemos conversado hoy, por favor, denle like, coméntenlo, compártanlo con sus amigos, familiares, para que llegue a esas personas que necesitan escuchar todo lo que conversamos hoy. Quiero pedirte, Lola, que seas tú quien se despida de toda o que cierre, mejor dicho, para toda la comunidad de Mindalia. Bueno, mis redes es escuelalolamartin.com, también hay grupo de Telegram donde comparto información de valor, pero sobre todo, me sigáis o no, sea la última vez que me veis, quiero que recordéis una frase con la que siempre termino todas las intervenciones. Utiliza todo lo que te ocurre para construirte a ti. Gracias, Lola, te dejo un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Okay.